Escucha, la muerte va a ser cancelada y te lo voy a explicar. Lo único que queda es vida eterna. Y la vida eterna depende de dónde pones tu fe, ya sea fe en el uno o fe en idolatría, que es el camino a la perdición. Esta semana estamos aprendiendo para allá Noé, la porción semanal de Torah que se llama Noé. Estamos aprendiendo la historia de Noé. Y dice el texto que el Eterno recordó a Noé. Dios olvida. Obviamente, sí, Dios olvida, te lo dice la Biblia. Dios olvida nuestros pecados cuando hacemos arrepentimiento. Dice que los va a lanzar al fondo del mar. Van a estar tan lejos como el este está al oeste. Como dice el Salmo 130, que con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle. Dios perdona pecados. Él quiere tu corazón arrepentido. Sacrificios humanos, un Dios encarnado que muere por tus pecados, eso es mitología, no es la Biblia. Inclusive la Biblia prohíbe sacrificios humanos. Así que esa idea que un Dios que muere por tus pecados, que es mitológico, o un hombre que muere por tus pecados, el Mesías no muere. Él va a ser revelado y nos va a llevar a la era mesiánica. Ese es el punto. Quiero hablarte un poquito sobre cómo la muerte va a ser cancelada. Y te voy a dar los versos bíblicos que hablan de la muerte que va a ser cancelada. Y como dije, lo que queda es la vida eterna. De nuevo, tú tenés fe en el uno, te va a ir bien. Tú tenés fe en otro, parte del uno, te va a ir mal. Y eso está en la Biblia. El propósito de la creación es regresarnos al jardín del Edén. Ese es el propósito de la creación. Tenemos 6 días de la semana que representan los 6,000 años de creación. Ya estamos llegando al fin del año 6,000, para que sepan. Ya está oscureciendo. O sea, es viernes en la tarde oscureciendo. Ahí nos encontramos por oscurecer. Lo siguiente que viene es Shabbat, el sábado bíblico que representa la era mesiánica. Inclusive la era mesiánica se llama el día que es todo Shabbat, Yom Shebekol Shabbat, así se llama. Y de Shabbat, cuando termina Shabbat, que es la era mesiánica, entramos al jardín del Edén, que es el mundo venidero, donde ya no hay muerte. Inclusive, desde la era mesiánica, la resurrección de los muertos viene. O sea, de la era mesiánica, que la guerra es cancelada, no más guerra en la era mesiánica. El verdadero Mesías de Israel, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, que no es un Dios encarnado, con su revelación, por medio de Elías, la resurrección de los muertos viene. De la resurrección no hay muerte, la muerte es cancelada. Y eso lo dice la Biblia y te lo voy a explicar con los versos bíblicos. Así que el Mesías, que trae la era mesiánica, y que Elías el profeta, el que afecta la resurrección de los muertos, la muerte es cancelada. Y entonces entramos a la era mesiánica, donde los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Eso lo dicen los profetas de Israel. El falso Mesías con un falso profeta trae una falsa paz. Y eso es lo que ha pasado por 2000 años. El Mesías tenía que ser revelado en esta era, al fin de los tiempos, no 2000 años. O sea, el que vino 2000 años atrás es el falso profeta, Deuteronomio 13. Y Dios lo permitió, como dice Deuteronomio 13, que hace milagros y maravillas. Y el Eterno lo permitió para darnos el libre albedrío. Así que los milagros y maravillas del falso Mesías, que también es el falso profeta, Dios los permitió para darnos libre albedrío. Si escogemos el camino de la verdad y la vida, que es el camino de la Torá, o el camino del uno, obviamente, o el camino de idolatría. Y ese es el propósito. Dios quiere darnos libre albedrío. Así que vamos a explorar los versos bíblicos concerniendo cómo la muerte se cancela. Así que lo que viene es la vida eterna. Pero tú puedes escoger, y tenés que escoger sabiamente. Escoger el camino de la verdad y la vida, que es el camino de fe en el uno, o el camino de Nimrod, Dios, un Dios que embaraza a la Virgen perpetua, que da luz al niño Dios. Un Dios encarnado, que es el camino de la perdición. Se presentan como la luz, y ese es el camino de Nimrod. Pero el camino de Abraham es el camino del uno. Y para Abraham fue suficiente
tuvo fe en el uno y le fue contado como crédito. Inclusive los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, pon tu fe en el uno, no tener otros dioses frente del eterno, uno. O sea, Trinidad, Trinidad, Dios encarnado, sería otro frente de él. Y como dice Isaías, antes de mí, después de mí no hay otro Dios. Así que solo fe en el uno. Así que voy a hablar de los versos bíblicos, de cómo la muerte es cancelada, porque lo que viene y lo que queda es la vida eterna. De nuevo, tú podés escoger y aquí todavía se encuentra el libre albedrío. Pero una vez que el verdadero Mesías de Israel es presentado, ya no hay libre albedrío, es la era mesiánica. Y como dice Daniel capítulo 12, algunos van a resucitar para bien, los que tienen fe en el uno, y los otros no les va a salir tan bien, por decirlo así, ¿se me entiende? Eso es Isaías 66, verso 24, que habla del destino de la gente que tiene amor e idolatría, o sea, el camino de Nimrod, el Dios que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Es el camino de Nimrod, el camino que el Eterno diseñó por medio de la Biblia hebrea, es fe en el uno. Y el Eterno va a mandar el Mesías, que es de Judá, David, Salomón del lado paterno, el rabino del mundo, así como Moisés. Por eso decimos, así como el primer redentor, el Mesías es el último redentor, pero no es un Dios encarnado. Es el rabino del mundo como Moisés. Así que vamos a hablar de cómo la muerte se cancela. Va a ser cancelada muy pronto la resurrección de los muertos. Así que lo que queda es vida eterna. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Yonam para punto Breslev. La muerte va a ser cancelada. Lo que viene es la vida eterna. Estamos aprendiendo para Shah Noé, la porción de Noé, que dice, y el Eterno recordó a Noé. Así que el Eterno puede olvidar, pero también puede recordar. El Eterno olvida los pecados cuando hacemos arrepentimiento. Eso está escrito. Por ejemplo, Salmo 130, que con él hay abundante perdón para poder temerle. Así que el Eterno perdona. Así como la gente de Nínive quisieron arrepentimiento y Dios los perdonó sin necesidad de ir al templo a hacer sacrificios. Obviamente, tener confianza en un sacrificio humano, eso es pagano. El punto es poner tu fe en el uno, que es el camino de Abraham, que es el camino de la Torá, que se le llama Etz Haim, el árbol de la vida. Por eso es el camino, la verdad y la vida. La idolatría es el camino de Nimrod, que es el camino del Dios que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, que da luz al niño Dios. Es el camino de idolatría, el camino del falso profeta Deuteronomio 13, que el Eterno permite para hacer, que hace milagros y maravillas, y el Eterno lo permite para darnos libre albedrío. Ese falso profeta, ese falso Mesías vino 2000 años atrás. No trajo paz mundial, que es un requisito mesiánico. No venía Judá, David, Salomón del lado paterno, y Elías no lo presentó. Inclusive, este falso profeta, este falso Mesías, él te lo dijo, que Juan era el profeta y Elías. Juan 1:21, el mismo Juan dice que no era profeta ni Elías, exponiendo a este falso profeta, este falso Mesías como un mentiroso, falso profeta total. Pero Dios lo permite para darnos libre albedrío. O sea, en la resurrección de los muertos, el Eterno quiere que tengamos libre albedrío en nuestra vida de hoy en día. Pon tu fe en el uno, no pongas tu fe en idolatría. Tiene consecuencias. Así que Daniel capítulo 12, verso 2 dice que algunos van a ser resucitados para bien y los otros para eterna abominación. Así que dice el Malvin, un comentarista de la Torá, que hay varios aspectos de esto. Así que la gente va a resucitar en cuerpo y alma, así como una persona que está durmiendo y que despierta. Inclusive se dice en la tradición hebrea que dormir tiene un porcentaje de la muerte, o sea, estamos saboreando la muerte, pero vamos a despertar. Así que cuando seamos despertados, por decirlo así, vamos a tener el juicio final. Tú tenés fe en el uno, te va a ir bien. Tenés fe en idolatría. Isaías 66, verso 24 te habla que esa gente tiene destinado el infierno.
Y está escrito, Isaías 66, verso 24, te lo dice. Tenés que leerlo. Eso es destinado al infierno para la gente que puso su fe en el otro. O sea, el camino de Nimrod, que es el camino del Dios que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, que da luz al niño Dios. Es el camino de idolatría. El camino, la verdad y la vida es la Torah, Etz Haim, el árbol de la vida. Continúa. Así que la gente va a recibir su recompensa, ya sea para bien o para mal. Pero está claro, por medio del Espíritu Santo, que habrá un tiempo de redención. La gente que sufrieron exilio y dieron su vida por la santidad de Dios, murieron obviamente en la Inquisición, cruzadas, holocausto. Esa gente va a recibir una recompensa eterna porque mantuvieron su fe en el uno. Obviamente a los otros que fueron forzados a la idolatría, y ahí vienen los Bené Anusim, los descendientes de los sefarditas, que Bené Anusim o marranos, que le dicen, que es hebreo que significa mar anus, fuimos agriamente forzados. Esa gente va a regresar también, porque por eso fuimos forzados, no fue voluntariamente, porque voluntariamente es diferente total. Pero obviamente hoy en día hay ciertas excusas porque la gente ha sido engañada. Y por eso estamos aquí nosotros, para llevar luz de Torah al mundo, para que la gente se dé cuenta que le engañaron. Así que todo el tiempo, cada generación, el Eterno da oportunidad a la gente de escoger el camino de la verdad y la vida o el camino de la perdición. Pero sí, la muerte va a ser cancelada. Y lo que viene es vida eterna, pero tú tenés que escoger sabiamente. Tenés que escoger sabiamente, no es de otra. Dice Isaías 25:8, el Eterno, obviamente, estoy parafraseando, va a destruir la muerte para siempre. Él va a enjugar, va a limpiar las lágrimas de nuestros rostros y quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno ha hablado. O sea, el Eterno va a traer la resurrección de los muertos, que va a ser iniciada por la plegaria de Elías el profeta, que ya tiene experiencia en resurrección de los muertos. Elías y Eliseo ya hicieron resurrección de los muertos. O sea, inclusive te pone a pensar, porque el Mesías de Israel, el rabino del mundo, es obviamente el rey de Israel, y ningún rey de Israel hizo milagros en la Biblia hebrea. Tienen el poder de plegaria, eso sí lo tienen. Pero Elías es el profeta, el que va a traer la resurrección de los muertos, porque ya tiene experiencia. Así que en la plegaria de Elías, los muertos van a resucitar. Obviamente vamos a saber que todo ha sido para bien. Es bastante difícil entenderlo. Pero obviamente la recompensa es la vida eterna en la era mesiánica y después en el mundo venidero, que el regreso al jardín del Edén. Cosas que no podemos comprender van a darse, ese es el punto. Ok. Así que estaba leyendo Isaías 25, verso 8. Así que este versículo habla de la promesa divina que el Eterno va a eliminar la muerte y va a dar consuelo a todos aquellos que sufrieron. En parte, y ese es mi punto personal, espero que también sea tu punto personal. Mi familia ha sufrido. Y Bezrat Hashem, tengo familias que fueron forzados a la idolatría de Roma, en las Inquisiciones, fueron quemados en aceite vivo. Y otras tragedias que no quiero mencionar porque en verdad me apena, me duele. Y eso fue porque no aceptamos la idolatría de Roma y no doblamos nuestras rodillas frente de tal ídolo. Así que nos quemaron, forzaron a familias de nosotros a la prostitución. Bastantes cosas brutales que nunca he dicho. Esa es la primera vez que digo eso. Terrible, solo porque no doblamos nuestra rodilla a tal ídolo. Parcialmente, y ese es mi punto, es una venganza personal contra la Inquisición. Ser judío fiel a la Torah. Traigo venganza a mis antepasados. No es yihad, no estoy haciendo guerra personal, sino que todo el sufrimiento que sufrieron no fue en vano. Porque mis hijos, los hijos de mis hijos, Bezat Hashem, están levantándose. Obviamente mis antepasados se están levantando conmigo y haciendo una venganza contra aquellos que nos hicieron sufrir. Obviamente la idolatría no tiene futuro. Una vez que el verdadero Mesías de Israel es presentado, como dice Zacarías 13, verso 2, toda idolatría va a cesar, se acabó idolatría. Y eso es lo que viene y eso es lo que está pasando.
y en parte para mí, y espero que sea también para ti, hacer orgullosos a tus antepasados. Y no tenías que ser judío para sufrir. Todititos los indígenas en México y en toda Latinoamérica sufrieron las inquisiciones. Fueron forzados a la idolatría de Roma. Todos, todititos, todo el mundo ha sufrido. Billones de personas sufrieron bajo tal ídolo que dijo: el que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Cristianismo tiene más sangre que Islam, para que sepan. Bueno, continúo. Así que la resurrección de los muertos, como ya leí, viene en Daniel capítulo 12, verso 2, y voy a releerlo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para eterna vergüenza y confusión eterna, perpetua. Está claro, el ídolo de Roma, el Dios que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos y el Niño Dios, es idolatría y mitología. Pero Dios lo permite para darnos libre albedrío. Y aquí hay gente que va a estar en el infierno. Isaías 66, verso 24. Van a tener eterna vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo puede ser que cayeron en tremenda tontería cuando la Biblia hebrea te dice que Dios es uno? Eterna confusión. ¿Cómo es posible? Que saben cuando lo digo. El Nimrod, que se convirtió en el dios Sol, que embarazó a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, que dio luz al niño Dios, Tamuz, que es Jesús. La gente, ¿cómo pudieron caer en eso? Van a tener eterna vergüenza y eterna confusión. Eterna. ¿Cómo? Caer en tremenda tontería. Así que aquí se menciona la resurrección y la vida eterna, mostrando que habrá una distinción entre los que resucitan para gloria y los que serán para deshonra. Inclusive te voy a leer Isaías 66, segundo estoy buscándolo, que habla de tal evento. Isaías 66, estoy buscando, segundo por favor, que te lo dice y es una vergüenza para la gente. El último verso de Isaías te dice: segundito. Y los cuerpos que se rebelaron contra nosotros, dice, voy a comenzar, y nosotros vamos a ir a ver, la gente que tiene fe en el uno, vamos a ver los cuerpos de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no va a morir y su fuego no va a ser apagado. Ellos van a ser un horror para toda la carne. Así que el fin de la idolatría es espantosa para aquellos que resucitan, que fueron idólatras y les salió mal. Hay que dar tal vez un punto subrayado. Hay gente que fueron forzados a idolatría, pero tenían fe en el uno y lo tenían escondido en su corazón. Dios juzga los corazones para bien. Eso lo dice Rabbi Nachman de Breslov. Así que no hay que desesperarse. Pero la gente hoy en día que escucha esta enseñanza y prefiere idolatría no tienen excusa. Es lo que quiero decir. Ok, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocía de hortalizas, y la tierra echará fuera a los muertos. Así que el Eterno va a resucitar a los muertos. Así que este verso nos está explicando 100% la resurrección, comparándolo con el rocío de la mañana, que va a despertar los muertos. De nuevo, para algunos para bien y de alegría, otros para mal. Te repito, el propósito de la creación fue para regresarnos al jardín del Edén. Y estos 6.000 años es para darnos libre albedrío. Pero una vez que el Mesías viene, el libre albedrío ya no va a estar, porque está todo claro. Sabemos quién es el Mesías, sabemos qué idolatría. Te dije, y lo voy a repetir, Zacarías 13, verso, habla que el fin de idolatría. Te dice Jeremías 16 que las naciones van a declarar que sus padres le heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Eso lo están diciendo hoy en día la gente de las naciones. Y como dice Zacarías 8, verso 23, que la nación se va a agarrar del tzitzit del judío. Eso está pasando por miles. Besrat Hashem pronto por millones. Así que vida eterna y redención final. Salmo 16, 10 a 11, dice: porque no dejarás mi alma
mundo, en el inframundo, por decirlo así, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia para plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Este pasaje, el salmista expresa confianza en Dios, que no va a abandonarnos en la muerte, sino que mostrará el camino de la vida, que tiene asociación con un gozo eterno. O sea, la gente muere y es sembrada como una semillita que se descompone. Hay una porción del cuerpo que no se descompone. Es un huesito aquí atrás que se llama luz. Ese se llama en hebreo. Y esto es, ahí se guarda toda la información de quién tú eres y de la resurrección de los muertos. Una vez que tu cuerpo se ha descompuesto, de ahí viene la resurrección de los muertos y eres restaurado a la vida. El Eterno te va a olvidar, básicamente es lo que está diciendo. Y obviamente, aunque venga la muerte, tenemos promesa de vida eterna, especialmente para bien cuando tenés fe en el uno y no en el camino de Nimrod. El Dios que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, que da luz al niño Dios. Es el camino de la perdición. Okay. Salmo 49, verso 15. Pero Dios remedirá a mi vida del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Así que este versículo refleja la esperanza en que Dios liberará al justo del poder de la muerte y lo recibirá a su presencia. O sea, todo el mundo va a resucitar. Inclusive hay una idea que Jesús va a resucitar. Y todos los malvados van a resucitar al fin de los días. Jesús fue enterrado en una fosa común, por eso no se sabe dónde está enterrado. Eso es lo que pasaba con los romanos. Lo tiraban en una fosa común, lo enterraban y se olvidaban. Pero al fin de los tiempos, Jesús y todos los malvados van a resucitar. Hitler, Lutero, toda esta gente malvada. Y van a pasar eterna vergüenza. Y la idea, obviamente, es que el Eterno les va a demostrar el error de su camino para que tengan eterna vergüenza. O sea, ese es el futuro de estos malvados. El falso profeta que hace milagros y maravillas no va a recibir recompensa para bien, si te pones a pensar. Inclusive te recuerdo que Jesús fue juzgado por el Sanedrín 40 días antes de la ejecución de Jesús por hechicero falso profeta. Ese fue el juzgamento del Sanedrín contra Jesús. Pero los romanos se lo lambieron, lo clavaron en la cruz por el ataque terrorista al templo. Él murió el viernes en la tarde antes de la Pascua, para que sepan. Y eso fue por los romanos que lo clavaron por terrorista, por el ataque terrorista al templo. Él se lo ganó. Que te pone a pensar, el templo se llama el santuario, el lugar más santo del mundo. Y Jesús hizo un ataque terrorista ahí en la sección de los gentiles. Porque Jesús dijo le ordenó a sus discípulos que no vayan donde los gentiles y los llamaba perros y puercos. Inclusive, que es interesante, que fue Pablo que cambió el cristianismo, se le pone a pensar, porque Jesús dijo que no vayan los gentiles. Así que bueno, Pablo fue el que inventó el nuevo cristianismo, pero Jesús, bueno, pero también Pablo dijo, para el judío es como judío, el gentil como gentil. O sea, Pablo era un camaleón, él no era judío, porque un judío no dice como judío, para el judío soy como judío, o eres judío o no judío, ¿me entiendes? Pero bueno, otro punto total. Promesa de restauración y vida futura. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Promesa de restauración y vida futura.
El libro de Oseas, capítulo 13, verso 14 dice, de la mano de la muerte los redimiré, los liberaré de la muerte. ¿Dónde está la muerte? Tus plagas. ¿Dónde está la muerte? Tu destrucción. La compasión será escondida de mi vista. Así que en este pasaje nos muestra el poder de Dios para salvar a su pueblo de la muerte misma, eliminando la muerte, obviamente, y la vida eterna. Y de nuevo, la vida eterna para aquellos que tienen fe en el uno, y la vida eterna en el infierno para aquellos que tienen fe en otra parte del uno. Tú puedes escoger, eso es lo que el Eterno quiere, libre albedrío. Dice Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados del otro. O sea, Deuteronomio, Ezequiel habla que nadie muere por los pecados del otro. Eso es prohibido. Así que Jesús murió por su propio pecado. Ataque terrorista por hechicero y falso profeta. Él quiere tu corazón gratuitamente. Te dice Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados del otro. Verso 31 hasta el final dice que el Eterno va a darnos un nuevo corazón y va a traer el nuevo pacto. Va a remover el corazón de piedra en un corazón de carne, va a escribir sus leyes en nuestro corazón y ese es el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Jeremías 31, 31 hasta el final te lo dice. Y todas las naciones van a conocer al Creador, como dice Ezequiel 37, verso 24 hasta el final, que el Eterno va a mandar a David, que ese es el Mesías. Se llama David porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Este va a ser el Mesías, el rabino del mundo por siempre y para siempre. Ya dije, la muerte va a ser cancelada, el santo templo va a ser reconstruido, la casa de oración para todas las naciones. Como dice Isaías 2, todo el mundo va a ir al templo a adorar al Creador. Ese es el plan de Dios, que es de la era mesiánica al mundo venidero, que es el regreso a la reina del Edén. O sea, como comencé, el Eterno recordó a Noé, el Eterno recuerda a toda la humanidad y tiene una promesa, regresarnos al jardín del Edén. Y ese es el cancelar de la muerte a la vida eterna, porque tenemos garantía que la muerte va a ser cancelada y de aquí viene la vida eterna. Pero tú puedes escoger dónde vas a estar morando en la vida eterna. Fe en el camino de Abraham, que es el camino de la Torá, Etz Haim, el árbol de la vida, que es el camino, la verdad y la vida, o la idolatría de Roma, que se expresa en el camino de Nimrod, el Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que da luz al niño Dios, que es mitología, que es idolatría. Así de simple. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.